ahí está. Con acá el lado que he llamado C se llama teta. El ángulo que forma el lado B y el lado C se llama alfa. Lo único que aquí tengo problemas para poder déjame ver si lo puedo introducir allá adentro, para la redundancia. No creo que sí está allá ahí, ¿verdad? Sí, ahí está. Ese. Parece que ya lo puse ahí. Momento, ustedes disculpen la parte técnica, pero es que lo quiero poner allá adentro para que sepa de lo que estamos hablando. No lo reemplazo acá. No lo quiero reemplazar, lo quiero pegar aquí. No, no quiere. No, porque no lo quiere. Bueno, está rebelde. No quiere. Entonces el ángulo alfa es este que está aquí arriba. Lo puse acá afuera porque bueno, no coopera el asunto para sería ese ángulo de ahí. Y lo traté de señalar con esta flecha. Vamos a ver si puedo lograr manchar un poquito esto. Ya, ese ángulo de ahí. Bueno, ahí está. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es que aplicamos una propiedad de los ángulos. Y es que si yo sumo los tres ángulos internos, teta, alfa, más el ángulo de 90, eso me debe dar 180 grados, eso lo sabemos. De ahí podemos deducir que este 90 grados pasa al lado derecho restando y me queda entonces que teta más alfa deben ser igual a 90 grados. Eso es una propiedad de los triángulos, de cualquier triángulo. Entonces, después de eso, lo que hacemos es definir funciones trigonométricas. ¿Ya? Estas funciones trigonométricas son 6, pero yo solamente voy a utilizar las 3 primeras, porque las otras 3 son el inverso de esas 3 primeras. Entonces, usted define el seno de teta de este ángulo como el lado opuesto a ese ángulo. ¿Quién es el lado opuesto? B. Está opuesto al ángulo. Entre la hipotenusa o radiovector. Entonces, el seno del ángulo se define como la relación entre B y C.
El coseno de ese mismo ángulo, usted lo puede definir como la relación entre el lado adyacente. Es decir, lado adyacente significa que está al lado del ángulo. Lado adyacente entre hipotenusa o radiovector. Y la tangente de ese mismo ángulo es el lado opuesto al ángulo entre el lado adyacente al ángulo. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar seno, coseno y tangente. Otro elemento importante es el teorema de Pitágoras, donde me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O dicho de otra forma, la magnitud de la hipotenusa o la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos. Esto usted conoce Pitágoras desde, no sé, primer año, digo yo. ¿Ya? Entonces, estas tres funciones trigonométricas y Pitágoras. Pregunta hasta ahí, por favor. Si tiene preguntas, alguna duda. No hay pregunta. Otro aspecto importante son los signos. Y en el método de componente, si usted se equivoca en un signo, ya el problema no va a salir. Entonces usted sabe que cuando yo tengo un plano cartesiano, recuerde que un plano cartesiano está constituido por dos líneas perpendiculares. Aquí está, una vertical y la otra horizontal. Esto define un plano cartesiano. Entonces, dentro de un plano cartesiano yo tengo coordenadas cartesianas. Y comúnmente la llamamos, como este es un plano, se dice bidimensional, en dos dimensiones. La primera dimensión es X y la segunda dimensión es Y. Entonces, este plano cartesiano se divide en cuadrantes. Tenemos la parte superior derecha, cuadrante 1, parte superior izquierda, cuadrante 2, parte inferior izquierda, cuadrante 3 y parte inferior derecha, cuadrante 4. Son 4 cuadrantes. También sabemos que hacia la derecha están las X positivas, hacia la izquierda están las X negativas, hacia arriba están las Y positivas y hacia abajo están las Y negativas. Eso lo sabemos. Entonces, en virtud precisamente de eso, en el primer cuadrante X es positiva y Y positiva. En el segundo cuadrante X es negativa porque va para la izquierda y Y positiva porque va hacia arriba. En el tercer cuadrante ambas coordenadas son negativas. X para la izquierda y Y para abajo. Y en el cuarto cuadrante X va para la derecha, positiva. Y va para abajo, negativa. Entonces es muy importante saber estos signos de las coordenadas, porque precisamente el método de las componentes se basa en eso. Entonces, también, en función de esos signos, yo puedo decir que en el primer cuadrante el seno es positivo y el coseno es positivo. En el segundo cuadrante
el seno es positivo, pero el coseno es negativo. Y en el tercer cuadrante, ambas funciones son negativas, tanto el seno como el coseno son negativas. Y en el cuarto cuadrante, el seno negativo y el coseno positivo. Preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Qué no se entendió? Y me dice. Y le repito. Va prácticamente dependiendo de qué lado del eje se coloque. Es que, sí, los signos van a depender de qué cuadrante más bien está el vector. ¿Verdad? Entonces hay que estar claro en lo que es los signos. ¿Por qué yo puedo establecer esto de seno y coseno positivo? Porque en vez de, déjenme ver, en vez de tener ABC en un triángulo rectángulo, yo puedo tener X, Y y R. Esa es otra forma de nombrarlos, ¿no? Entonces, para nosotros, esta sería X. Este lado. X. Esta sería Y, que es la vertical. Y esta se llama R. R. Así. Entonces, si ponemos aquí el ángulo, ahí está el ángulo. Entonces, el seno es Y sobre R. Si está en el primer cuadrante, ¿verdad? Y es positiva y R siempre es positiva. Y por esa razón es que el seno sale positivo. No sé si me estoy explicando. O sea, seno, para nosotros, de ese ángulo teta, igual a Y, lado opuesto, sobre hipotenusa, que nosotros le llamamos R. Ambas son positivas si está en el primer cuadrante. Y positiva en el primer cuadrante y R siempre es positiva. ¿Verdad? La hipotenusa o radiovector siempre es positiva. Entonces, por eso es que el seno sale positivo. Igual el coseno. Igual el coseno. Entonces, por eso es positivo. En el segundo cuadrante, entonces sería, el seno sería Y sobre R, pero Y en el tercer cuadrante es negativa. Y por eso que el seno es negativa. Coseno es X sobre R. X es negativa, R positiva, y por eso que el coseno me da negativo. Entonces, es por eso que los signos, si está en el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno son positivos porque X y Y son positivos. Pero en el segundo cuadrante el seno es positivo porque Y es positiva y el coseno es negativo porque X es negativa. Y en el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno son negativos porque ambas coordenadas X y Y son negativas. Eso hay que entenderlo. Eso hay que comprenderlo y estar claro en ese asunto. No sé si hay preguntas con respecto a esto. Si tienen alguna pregunta,
No hay pregunta, como siempre. Voy a señalar el ángulo ahí. Para indicarlo aquí, ¿no? Este es el ángulo θ. Bien. Si no hay preguntas, vamos entonces a pasar a la componente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en componente? Aquí están los objetivos. Determinar las componentes rectangulares de un vector. Y después las sumamos. Y buscamos la resultante. Entonces, este método usted lo va a seguir utilizando de aquí en adelante. Quinto, sexto año. Primero Dios. Fíjate, dice que todo vector se puede expresar en función de una componente en X y una componente en Y, o sea, una componente horizontal y una componente vertical. O sea, yo puedo descomponer cualquier vector. Entonces, primero empezamos con un vector que está en el primer cuadrante. Se llama vector A. Y entonces el vector A, que forma un ángulo θ con la horizontal y un ángulo alfa con la vertical, lo puedo expresar entonces en función de AX y AY. Mire que aquí le digo que AY es la componente vertical o la componente de a lo largo del eje de Y. Y AX es la componente del vector A lo largo del eje de X. Entonces, este vector A tiene una parte en X que se llama AX y una parte en Y que se llama AY. Y como dice aquí, si yo sumo vectorialmente AX más AY, me debe dar el vector A. Si lo hacemos por paralelogramo, trazo los dos vectores partiendo del mismo origen. ¿Verdad? Trazo los dos vectores partiendo del mismo origen, paralelogramo. Después trazo las paralelas. Trazo la paralela a X, trazo la paralela a Y y entonces trazo la resultante. Eso es lo que significa suma vectorial. Fíjese, si le sumo a X por paralelogramo a Y, me va a dar el vector A como resultante. Acá lo hice por polígono. Coloco AX, después de AX coloco AY, que me da. Eso cumple con el álgebra vectorial, porque gráficamente, ya sea por paralelogramo o ya sea por polígono, me da el mismo resultado. Bien, entonces ahora, ¿qué hago? Este vector está en el primer cuadrante, así que aquí todo es positivo. Defino el coseno del ángulo como lado adyacente entre hipotenusa o radiovector, o sea, AX sobre A. Y esta A que está dividiendo pasa multiplicando al coseno. Entonces me queda que AX, o sea, la magnitud del vector AX, es igual a A por el coseno. Y usted ve que yo no le pongo flechita. ¿Por qué no le pongo flechita? Bueno, porque las funciones trigonométricas son números, no son vectores. Entonces aquí yo trabajo con la magnitud de los vectores, no con la flechita, con la magnitud de los vectores. Y por eso no se le pone flecha al definir seno, coseno, tangente. Entonces me dice que AX, o sea, la componente horizontal, es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Defino el seno.
lado opuesto sobre hipotenusa o radiovector. Entonces, esta AY, recuerde que tiene la misma longitud que su paralela. Así que si este es AY, esta también es AY. Entonces me queda AY sobre A. Esta A está dividiendo, pasa multiplicando al seno. Entonces la componente vertical me quedará A por el seno. Y ambas son positivas. Aquí sí es importante el signo. Si usted no le coloca un signo, se le quedó por fuera, al final no va a salir el problema. Hay que tener cuidado. ¿Qué otro argumento puedo? Bueno, aquí también definí tangente. Tangente del ángulo es lado opuesto, que sería AY, sobre el lado adyacente, que sería AX. Y por último, Pitágoras. O sea, he definido todo lo posible para este vector. Entonces, aquí se forman triángulos rectángulos. Mira, los dos son triángulos rectángulos porque tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, si forma un ángulo de 90 grados, yo puedo aplicar ahí está, 90 grados. Entonces yo puedo aplicar todas las funciones trigonométricas. 90 grados. Acá también 90 grados. Si quiere lo ponemos. 90 grados aquí. Ahí está, 90, 90. Y como es un triángulo rectángulo, yo puedo definir seno, coseno, tangente. Y Pitágoras. Preguntas de esto, de esto que está aquí. Preguntas. Profe, ¿en qué parte es que se usa Pitágoras? No, si es un triángulo rectángulo. Usted va a buscar la longitud de la hipotenusa. Y la longitud de la hipotenusa es raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY cuadrado. O sea, usted va a utilizar seno, coseno, tangente y Pitágoras dependiendo de lo que pidan, de lo que usted necesita. Asimismo, usted utiliza las funciones trigonométricas. Y lo que pasa es que en física, usted va a encontrar diagramas que son triángulos rectángulos. Y la manera de resolverlo es con las funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Pues eso es lo que usted está aprendiendo ahorita. Cómo utilizar las funciones trigonométricas y cómo utilizar teorema de Pitágoras para resolver un triángulo rectángulo. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ahora, si el vector está en el segundo cuadrante, ¿ven el vector en el segundo cuadrante? ¿No lo ven? ¿Sí lo ven? El vector B. Aló. Buenas. Sí se ve, profe. Ah, bueno, gracias. Yo no sabía que ustedes eran tan tímidos así. Mire ahora. Esto es lo que enreda un poquito. El vector B está en el segundo cuadrante, formando un ángulo alfa con la horizontal, con el eje de la CX negativa. Pero a su vez, él forma un ángulo gamma con el eje de la CX positiva. ¿Verdad? Y si sumamos alfa más gamma, eso nos da 180 grados, que es un ángulo llano.
Bien, ahora defino la componente horizontal de B en X. Como ya sé que tengo que multiplicar la magnitud del vector por el coseno, porque eso ya lo dije acá. Si voy a buscar la componente en X, uso coseno. Si voy a buscar la componente en Y, uso seno. Entonces, acá estoy buscando la componente en X, que sería B coseno de alfa. ¿Por qué negativa? Porque si usted ve, la componente en X va hacia la izquierda. Por esa razón, usted le pone el signo negativo aquí. Pero si usted utiliza el ángulo relacionado gamma, entonces no va el signo. ¿Por qué? Porque el signo ya está incluido. ¿Verdad? Yo lo hice aquí con un ejemplo. Yo dije que alfa vale 30. Y si alfa vale 30, gamma vale ¿cuánto? 150. Por eso usted ve estos números aquí. Si alfa vale 30, entonces gamma vale 150, porque a la hora de sumar alfa más gamma me da 180 grados. No sé si estamos claros. Entonces, ahí con la calculadora, lo primero que usted tiene que hacer, todos tienen calculadora. Compren la calculadora. Yo no sé si yo les dije que la Casio. No esté comprando calculadoras así todas raras. Hay una de que es verde fosforescente. A ustedes les gusta porque es fosforescente, pero a la hora entonces de operarla se enredan todo. Y tengo yo entonces que estar resolviendo cómo debe utilizar la calculadora. Entonces, para evitarnos ese problema, usted compre una calculadora, si no la tiene todavía, sencilla. Váyase a Panafoto o cualquiera de estos distribuidores de electrodomésticos, y entonces estoy buscándole una imagen aquí. Esta que está aquí. Bien, voy a compartirla. La calculadora a la que me refiero, esta que está aquí. ¿La ven? Sí se ve, profesor. Este tipo, o sea, de esta hay varias. Entonces se diferencia en esta enumeración de aquí. Y es por lo que hacen. Hay una más sofisticada que otra. Usted busque la más barata, ¿verdad? Usted busque la más barata. Entonces tiene todo. Tiene, aquí está, ¿ves? Seno, coseno, tangente. Aquí están las tres funciones que estamos usando: seno, coseno, tangente. ¿Verdad? Entonces es muy práctica, es muy sencilla, muy útil. Entonces cuando yo estoy trabajando con estos ángulos, aquí le tiene que aparecer, independientemente de la calculadora que usted utilice, la letrita D, que significa de gradianes. Esto no porque esta es notación científica, ¿ves? SSI.
notación científica. Eso no, puede quitárselo de la pantalla. Pero sí tiene que aparecer la D, porque entonces si usted tiene R, es radianes. Y si usted tiene G, es gradianes. Entonces tiene que aparecerle la letra D para que le dé la respuesta correcta. Cuando yo la compré, porque yo tengo otra que está es FX82MS, fíjese que cambia la numeración. Cuando yo la compré hace buen rato, me costó alrededor de $12. Ella no debe estar arriba de 20, digo yo. Todo va a depender del modelo. Entre más cosas haga la calculadora, más cara es. Yo no necesito una cara. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta también? De que tú la puedes desarmar y cambiar la batería. Ella no utiliza batería de reloj. Ella creo que utiliza AA. Y usted va ahí a la tiendita y usted la compra. Si se le fue la batería, la más agarra un destornillador pequeño, le quita los tornillos, quita la batería, la pone y listo. 2 años más. Yo le pongo alcalina. Esa que son de que Duracell, ¿eh? Y eso me demora 3 años, 4 años sin cambiar batería. Entonces, calculador obligatorio. Le recomiendo esta. Bien, seguimos. Yo nada más necesito 3 minutos para pasar lista. Entonces, seguimos acá con las componentes. Y vamos aquí. Entonces yo le digo, los que tienen calculadora, por favor, búsquenme el coseno de 30. Pongan cos 30 igual. ¿Cuánto le dio? Buenas. ¿Cuánto vale el coseno de 30? ¿Cuánto? Sí, 0,86666. O sea, a ver, coseno de 30 igual 0,8660. Yo voy a utilizar siempre 3 decimales, como está aquí. Yo sé que mi componente al final me tiene que dar negativa porque va para la izquierda. Entonces, si usted vio el coseno de 30, le dio 0,866 como lo tengo yo aquí. Entonces, pero tiene que ser negativo, pero él le sale positivo en la calculadora. Ahora busque el coseno de 150. ¿Cuánto le dio? Coseno de 150. Correcto, como está aquí. Entonces, por eso le digo, si usted utiliza 150, ya el negativo lo trae el coseno. Y no se lo tiene que poner acá afuera. Porque si le queda negativo acá y negativo acá adentro, le va a quedar menos por menos más. Y al final sabemos de que la componente me tiene que dar con signo negativo. Bien, jóvenes, vamos a dejarlo hasta ahí. Retomamos el lunes. Así que usted quedó en... Voy a escribirlo aquí.